Hola, buenas noches, me presento, mi nombre es Briselena Liza Carreto. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula 17004606. El nombre de este módulo es Derecho Penal Procesal B2. El reto número 1, que es el que estamos por realizar, es reto número 1: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? El nombre de mi asesor es Rodolfo Elías González Montaño, y lo que se nos pide para elaborar este reto es que expongamos los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana, esto basándonos en la información de una lectura que se nos otorgó en la información que se nos da por la materia y por cada título que vemos en estas lecciones. Para esto, las herramientas de trabajo que yo voy a presentar, pues ya las tengo aquí en mi libreta. Tengo aquí basada toda mi información respecto a la lectura que estuve analizando. El nombre de la lectura es Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, difusión de las ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Bueno, para esto, entonces aquí tengo mi herramienta de trabajo, que es lo que se ve en anaranjado, pues son las preguntas que se nos hacen para poder desarrollar la información que se nos pide, y también me voy a basar en la lectura que tengo aquí en mi computadora para poder leérselas un poquito y así profundizar más el tema. Bueno, para comenzar entonces les voy a leer un poquito la introducción para adentrarnos un poquito más el tema y empezamos a comprender de qué se trata esta actividad. Las reformas procesales penales se han diseminado rápidamente en América Latina. En los últimos 15 años, 14 países latinoamericanos y un número sustancial de provincias y estados latinoamericanos han introducido nuevos códigos procesales penales. Estos códigos son posiblemente la transformación más profunda que los procesos penales latinoamericanos han experimentado, en su caso, 2 siglos de existencia. Si bien estas reformas no han sido exactamente iguales en todas estas jurisdicciones, los reformadores han descrito a estas reformas en términos similares como una movida de un sistema inquisitivo a un acusatorio o adversarial. Las reformas tienen muchas características en común, incluyendo la introducción de juicios orales y públicos, la introducción o fortalecimiento del Ministerio Fiscal y la decisión de poner al fiscal en lugar del juez a cargo de las investigaciones preliminares. Bueno, para esto, aquí se nos plantean 3 preguntas para lograr el desarrollo adecuado sobre esta lectura, y la pregunta menciona lo siguiente: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, se refiere a que la difusión ocurre cuando los países periféricos emulan las leyes, normas y políticas públicas de los países centrales, basándose en el análisis neobourdieusianos, que enfatiza que las ideas se difunden de los países centrales a otros países centrales o periféricos cuando estas ideas sirven los intereses de las élites en cada tipo de país. Bueno, esa es la respuesta a este planteamiento, y después, para seguir con el desarrollo de este trabajo, nos menciona: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Como se puede notar, casi ninguna de las jurisdicciones latinoamericanas se alejó del modelo procesal penal inquisitivo básico, pero para poder hacer la comparación de las diferencias de estos códigos, voy a leerles un poquito sobre a qué se basaban o por qué es distinto al otro. Los códigos inquisitivos latinoamericanos. La principal legislación procesal penal para el hispanoamericano durante el periodo colonial fueron las 7 partidas, que consistían en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho, completadas en 1265 del derecho. Completadas en 1265 durante el reinado de Alfonso I. En su libro tercero regulaba las cuestiones procesales, cuando la mayoría de los estados de América Latina se convirtieron en entidades independientes entre las décadas de 1810 y 1830. La discusión sobre qué tipo de constituciones y leyes deberían adoptar fue central para sus procesos de construcción como el Estado y naciones. En el caso del proceso penal,
la discusión se centró en parte sobre si los estados latinoamericanos debían sumarse a la ola de reformas procesales penales o bien debían adaptar los modelos españoles que habían prevalecido durante el periodo colonial a sus nuevas realidades políticas. En 1808, Napoleón adoptó su Código de Instrucciones Criminales que alejó a Francia del modelo inquisitivo representado por la Ordonnance Criminelle de 1670 e introdujo un número de ideas del modelo procesal penal inglés de aquella jurisdicción continental europea, siguiendo la tradición inquisitiva continental de Europa. Y la diferencia de estos es que este código inquisitivo se basaba más a lo que ya habían venido de códigos anteriores y no se modificaban, se seguían las mismas reglas y el mismo proceso. Entonces la diferencia que hubo es que las principales fuentes para su proyecto fueron los códigos procesales penales italianos de 1913 y 1930, y para esto el nuevo código contenía muchos elementos acusatorios tales como un juicio oral y público, el dar más derecho al imputado durante la investigación preliminar y el poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto de los delitos menores. Sin embargo, el Código de Córdoba contenía todavía muchos elementos inquisitivos. ¿Esto qué quiere decir? Que había ciertos códigos que aún contenían lo de anteriores y no se modificaban ni avanzaban para beneficio de los demás. Entonces, la diferencia entre estos fue eso, las ideas nuevas y las aportaciones distintas que se manejaron, y para esto fue a beneficio, pues como menciona aquí, daba más derechos al imputado y le dio al fiscal el cargo de la investigación preliminar. Bueno, para continuar con la pregunta que se nos planteaba número 3 es ¿cómo influyen los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Bueno, aquí tengo un párrafo que me llamó mucho la atención para darle respuesta a ese planteamiento como de la manera más adecuada, y yo creo que influyeron para dar una idea más acabada de la red sobre el proceso penal. También es útil mencionar sus principales oponentes y críticos, y podemos distinguir entre 4 clases. Primero, varios actores locales en el país individuales, principalmente de la academia legal, de la profesión, y han defendido los códigos inquisitivos o apoyado códigos menos acusatorios, motivados principalmente por una defensa cultural o corporativa del estatus. Segundo, la medida que el delito se ha convertido en un tema más político en los países latinoamericanos, algunos políticos locales y la policía han atacado algunos de los códigos, especialmente luego de que han entrado en vigencia acusándolos. Bueno, y por último, con el cierre de esto se nos pedía que las diferencias que notáramos en lo que decía el texto de Langer y la reforma constitucional. Yo como por último quiero mencionar que yo considero que el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal son muy similares, y lo considero por la manera en que se adoptan los procesos y su reforma en la aplicación de las leyes tanto en sus tiempos hasta la actualidad. Bueno, pues es todo por mi exposición, espero que haya sido de su comprensión y de su interés. Muchas gracias.